Bueno, pues vengo aquí en compañía de Benjamín Hernández, presidente de Coparmex Oaxaca, y en compañía de Diana Ortiz, nuestra asesora legal en materia de derechos humanos, para comparecer en unos momentos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo que pretendemos es que, en base a esta conducta pasiva que han estado mostrando autoridades del ámbito federal, estatal y municipal, y la cual se ha traducido en una afectación muy severa a los derechos humanos de los habitantes de comunidades del estado de Oaxaca, sí, pero también en el estado de Chiapas y en el estado de Guerrero, entre otros. Venimos a pedirle a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, en cumplimiento de la normatividad vigente, especialmente el artículo 1 constitucional, haga una investigación profunda de las violaciones a derechos humanos que se han cometido de manera sistemática en pasados meses. Nos parece que los derechos humanos deben de estar siempre al alcance de los ciudadanos, pero especialmente cuando son ciudadanos de bien, personas que han visto una afectación reiterada a su vida cotidiana, y que los derechos humanos se pongan ahora del lado de la sociedad. Por eso es que estamos compareciendo ante la comisión, y quisiera pedirle a Benjamín, presidente del Centro Empresarial de Oaxaca, que junto con sus compañeros y con ciudadanos han sentido en carne propia esta afectación, que nos platique un poco al respecto. Gracias, Gustavo. De antemano, el agradecimiento no solamente de Coparmex Oaxaca, sino de todos los ciudadanos y los oaxaqueños que vivimos en nuestro estado, que, como tú bien lo dices, parece ser que tenemos gobiernos insensibles. Tal pareciera que solamente Oaxaca es magisterio y es Nochitlán, y no, hay más de 3 millones de oaxaqueños que vivimos en este estado y que dependemos directamente del turismo. Creo que hoy estamos marcando historia, Gustavo, gracias a tu apoyo, porque finalmente vamos a alzar la voz, no solamente Oaxaca, como tú bien lo decías, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Guerrero, inclusive en la misma Ciudad de México. Y quisiera aprovechar que aquí nos acompaña Diana Ortiz, que es la persona que de manera altruista nos ha estado orientando en esto, para que nos platique un poco, Diana, sobre cómo se enmarca jurídicamente esto que estamos el día de hoy solicitando. Sí, lo que estamos hoy solicitando, que es la facultad de investigación por violaciones graves de los derechos humanos, es una facultad que tiene prevista la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el artículo 102, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal. Le solicitamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigue si el Estado mexicano, en su posición de garante de los derechos humanos, por actos de omisión o bien por actos de acción insuficiente o negligente, ha violado los derechos de los ciudadanos, con motivo de que otros grupos sociales que están diciendo que protegen también sus derechos han afectado los derechos de terceras personas. Los derechos humanos tienen que convivir pacíficamente entre diferentes esferas jurídicas, y ninguna persona, para hacer valer su derecho, tiene que pasar por encima del derecho de terceros. Ningún grupo social puede hacer nugatorio los derechos de la sociedad mexicana. Se han violado derechos a la alimentación, a la salud, al libre tránsito, a la paz pública y a la seguridad, entre otros, y concretamente es lo que queremos señalar. Pues entonces, en representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, de los centros empresariales de todo Chiapas, de Oaxaca y de Guerrero, me permito hacer entrega de este documento, en el cual consta nuestra petición para que la Comisión Nacional pueda llevar a cabo, en base a sus facultades, a traer las quejas que han sido formuladas por los organismos, y también para que tenga sus facultades de investigación. Confiamos profundamente que pueda tener esto un cauce de tribunal profesional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señor presidente de la Coparmex, señores representantes de los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, analizará con cuidado el planteamiento, la solicitud que nos hace de la queja. Hemos escuchado con mucha atención sus señalamientos, y como he señalado,
vamos a desencadenar la integración de la queja. Seguiremos el procedimiento y tengo la seguridad que el trámite que daremos a la misma será con objetividad e imparcialidad. Solicitaremos informes seguramente a distintas autoridades. Objetividad e imparcialidad, señor presidente. Gracias. Mucho diálogo. Esperamos que haya mucho diálogo. Gracias, muy buenos días a todos. Me acompañan en esta ocasión el secretario general de la Confederación, así como los presidentes de los centros empresariales de Oaxaca, de Chiapas y de Guerrero, así como representantes del Centro Empresarial de la Ciudad de México. Compartirles que hace unos momentos hemos entregado al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos un documento en el cual consta nuestra solicitud para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos inicie, conforme a sus facultades, un procedimiento de investigación y ejerza sus facultades de atracción, conforme voy a dar lectura a continuación. Presentamos una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos con el fin de que ejerza sus facultades de investigación y ejerza sus facultades de atracción por violaciones graves a los derechos humanos que le otorga estas facultades la Constitución mexicana por los conflictos que se han suscitado en los estados de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, de Chiapas e incluso en la Ciudad de México. La base de esta queja es el artículo 1 constitucional, que refiere que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y con las condiciones que la propia Constitución establece. Y termino aquí la cita. La petición se presentó por actos de omisión y de negligencia de las autoridades en sus diferentes ámbitos en la actuación de su competencia. La petición ante derechos humanos es contra el Estado mexicano. El Estado mexicano, sin importar la autoridad que actúe, asume una posición o debe asumirla como garante de los derechos humanos. En su posición de garante no ha actuado con suficiente pericia frente a los actos de diversos grupos, señaladamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En Oaxaca se entregó recientemente una petición similar al defensor de los pueblos de Oaxaca en el ámbito de su competencia. Esta es una petición ciudadana al que se han sumado más de 1000 personas en el caso de Oaxaca. Nos reservamos desde luego el derecho de ampliar esta petición en cuanto a las autoridades involucradas presenten nuevas posibles violaciones. ¿Cuáles son las bases que dan sustento a esta petición que hoy hemos presentado? Primero, consideramos que se ha violado el derecho a la alimentación. No están llegando con suficiencia los alimentos, especialmente en el caso de Oaxaca, y la población indígena es seguramente la más afectada. Se ha violentado también el derecho de libre tránsito. Hay bloqueos y cierres de avenidas, hay riesgo de desabasto de gasolina. También se ha violentado de manera muy severa el derecho a la salud. Se ha puesto en riesgo la protección de la salud e incluso fallecieron personas que no pudieron recibir la atención oportuna por los bloqueos carreteros. No llegan las medicinas a los hospitales. Por otro lado, el derecho a la libertad de comercio está comprometido y también se ha violentado la libertad de trabajo. Se viola, en resumen, la garantía económica que establece el artículo 25 constitucional, en que el Estado debe de garantizar en base a su rectoría económica. Dice el artículo 25 constitucional que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado mexicano no ha cumplido
y no está cumpliendo con este imperativo constitucional. Además de ello, se han afectado las garantías de seguridad y de paz pública de manera reiterada. Nos acompañan, como ya referí, los presidentes de los centros empresariales de Oaxaca, Michoacán, de Guerrero y de Chiapas. De forma concreta, señores de los medios de comunicación, lo que hemos pedido el día de hoy al presidente de la Comisión de Derechos Humanos, repito, en el ámbito de la legalidad y conforme a las facultades que asisten a la comisión, es que, número uno, ejerza sus facultades de atracción, porque consideramos que las violaciones de derechos humanos en estos estados son de tal magnitud que merecen que sean atendidas de inmediato por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En segundo término, que haga un rápido diagnóstico y que en base a ello determine medidas cautelares en base a las cuales se obligue a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que salvaguarden la tutela de los derechos humanos a que me he hecho referencia hace unos momentos. Y finalmente, que inicie una investigación para que ésta documente con detalle cuáles han sido las acciones, cuáles han sido las omisiones y cuál ha sido en su caso la actividad negligente o insuficiente de los órdenes de gobierno y que han derivado en esta violación sistemática de los derechos humanos en perjuicio de los habitantes de estos estados. Eso es lo que hoy hemos solicitado y estamos atentos, estaremos vigilantes para que la comisión, y así nos ha ofrecido su presidente, pueda actuar de inmediato y con el nivel de urgencia que las circunstancias de los estados lo demandan.